Las bases son sustancias que pueden aceptar protones o donar pares de electrones. Cuando se disuelven en agua, liberan iones de óxido, lo que aumenta el pH de la solución, haciéndola básica o alcalina. Las bases tienen la capacidad de neutralizar ácidos formados por agua y sales. Son típicamente amargas al gusto y pueden ser resbaladizas con el tacto. Las bases se clasifican dependiendo en la capacidad que tienen de aportar iones de hidróxido. Estas se dividen en dos tipos, que son las bases fuertes y las bases débiles. Las bases fuertes se caracterizan por disociarse en el agua y aportar mayor cantidad de iones, y las bases débiles se caracterizan por aportar iones de hidroxilo de manera equilibrada con el número de moléculas que se encuentran en el medio. La formulación de bases químicas implica representar su composición mediante tres tipos de fórmulas, como lo son la molecular, la empírica y la estructural. Para la elaboración de estas fórmulas químicas hay que tomar en cuenta principalmente lo que son sus reglas. A continuación se las estaré explicando más detalladamente. Como primera regla para elaborar la fórmula química, se deberán juntar un anión y un catión. Por conveniencia se coloca en primer término el catión y enseguida el anión. La lectura de la fórmula se lleva a cabo de derecha a izquierda, o sea que se leerá primero el anión y después el catión, así como se muestra en la siguiente fórmula. Como primer elemento tenemos al sodio y como segundo el cloro, y aplicando la regla mencionada leeremos el anión, que en este caso sería el cloro, y después el catión, que sería el sodio, y quedaría como cloruro de sodio. Igual para la siguiente fórmula. En este caso tenemos al calcio y al bromo. Siguiendo la regla, quedaría como bromuro de calcio. Como regla número 2, tenemos que cuando se junta un anión con un catión, al escribir una fórmula química, los números de oxidación, sin importar el signo, se entrecruzan y se anotan como subíndices, considerando lo siguiente. Si el número de oxidación de un catión y un anión es la unidad, al entrecruzarse no se anotarán. Cuando el catión y el anión tengan el mismo número de oxidación al entrecruzarse, tampoco se anotarán. Y cuando los números de oxidación son diferentes, se entrecruzan y se anotan. Como tercera regla, tenemos que cuando se utilizan radicales, se pueden presentar los siguientes casos. Si el subíndice que va a afectar al radical es la unidad, no se anotará. Por otro lado, si el subíndice que va a afectar al radical es mayor que la unidad, es necesario encerrar el radical en unos paréntesis y escribir fuera de él el subíndice. Y en algunas ocasiones se puede simplificar los subíndices sacándoles mitad. Empezaremos ahora con las nomenclaturas. Hablaremos de la tradicional. Para esto tenemos que saber que siempre va a estar compuesta por un metal y por el hidróxido. En este caso tenemos de metal al hierro. De ley, los hidróxidos siempre van a tener como número de oxidación el -1. Ahí está. En este caso, el hierro tiene como estados de oxidación el +2 y el +3. Para saber cuál es su número de oxidación del hierro, haremos esto. Multiplicamos 3 por -1, que da -3, por lo cual daría +3. Haremos lo mismo en estos. 2 por -1, que es -2, y quedaría como positivo. 2 por -1, también 2, y quedaría como +2. Ok, ya sabemos que ocuparán este y este. Ya para nombrarlos haremos esto. Siempre se pondrá primero el hidróxido.
utilizando el estado de oxidación más grande, por lo que aquí en estos datos que tenemos ocuparemos estos de acá, que el más grande tiene la terminación de ico, por lo que sería hidróxido férrico. En este también ocupa el más grande, que sería hidróxido cúprico. Y por último, aquí utiliza el estado de oxidación menor, por lo que cuando son los más pequeños utilizamos la terminación oso, que sería hidróxido cobaltoso. Listo. Bueno, aquí tenemos la nomenclatura sistemática. Estos son los prefijos cuantitativos, 1 mono, 2 di, 3 tri, entre otros. Si tenemos aquí 3 serían 3 tri. Tri hidróxido de hierro. Aquí di, porque tenemos 2 di hidróxido de cobre. Solo hay un sodio, sería hidróxido de sodio, porque no tenemos otro. Aquí tenemos 3 hidróxidos, que sería, y un aluminio, sería trihidróxido de aluminio. Aquí tenemos un hidróxido y un potasio, entonces lo dejaríamos solo en hidróxido de potasio. Si ven, no utilizamos nada del ico, oso, nada de eso, solamente cantidad de átomos, tanto hidróxido como el hierro, y se expresa con los prefijos cuantitativos, que serían estos, y pues sería... Nomenclatura Stock. El sistema Stock de nomenclatura fue propuesto por el químico alemán Alfred Stock en el año 1919 para su uso en la denominación de compuestos binarios, siendo, con algunas modificaciones, adoptado universalmente. Este tipo de nomenclatura inorgánica consiste en nombrar los compuestos empleando números romanos para indicar los estados de oxidación de algunos de los elementos que forman parte de dicho compuesto. Estos números romanos se colocan al final del nombre específico. Los nombres específicos son aquellos que permiten identificar o diferenciar las moléculas dentro de un mismo grupo o género de compuestos. Ahora bien, según el tipo de compuestos se emplearán nombres genéricos diferentes. Como número 1 tenemos a los óxidos. Los óxidos surgen de la combinación de un metal o un no metal con oxígeno. Estos se nombran colocando al inicio la palabra óxido, luego más de metal o no metal, seguidamente el número romano correspondiente dentro de un paréntesis. Por ejemplo, lo primero que observamos es que tenemos un óxido no metálico u óxido ácido, entonces su nombre sería óxido de cloro, pero siguiendo las reglas del Stock quedaría como óxido de cloro entre paréntesis 7 en número romano. Como número 2 tenemos a los ácidos. Partiendo por hidrácidos, estos surgen de la combinación de hidrógeno con un no metal que no sea oxígeno. Los hidrácidos no llevan nombre bajo este sistema de nomenclatura. Por otra parte, los oxácidos provienen de la combinación de un óxido ácido más agua. Para nombrarlos se antepone la palabra ácido, seguido del prefijo que indica el número de oxígenos más la palabra oxo. Y por último la raíz del elemento no metálico, terminando en ico, y en números romanos indicamos su valencia.
Aplicando ya lo mencionado en la siguiente fórmula, donde se nos presenta hidrógeno, azufre y oxígeno, nos quedaría como ácido tetraoxosulfúrico, con una valencia de 6. Ahora bien, para poder calcular el estado de oxidación, lo único que tenemos que realizar es una ecuación de primer grado, en el que principalmente tendremos que realizar un despeje para así obtener el valor, que en este caso nuestro resultado quedaría como 6. Como número 3 tenemos a los hidruros. Los hidruros provienen de la combinación de un metal o no metal con hidrógeno. En este caso el hidrógeno trabaja como anión. Se nombra colocando la palabra hidruro seguido del nombre del metal o no metal que lo acompaña y por último el estado de oxidación del metal o no metal. Siguiendo ya lo mencionado, en los siguientes ejemplos nos quedaría como primero hidruro de hierro con una valencia de 3 y en el siguiente donde se presenta carbono y hidrógeno quedaría como hidruro de carbono con una valencia de 4. Como número 4 tenemos bases o hidróxidos. Los hidróxidos se originan de la combinación de un óxido básico más agua. Los identificamos cuando observamos en el compuesto nombrar el ion hidróxido. Para nombrarlo se coloca la palabra hidróxido seguido del nombre del metal que lo acompaña. En este ejemplo podríamos observarlo cómo se aplicaría, teniendo cobre y el hidróxido, que es la palabra que se va a anteponer. Quedaría como hidróxido de cobre con una valencia de 2. Como número 5 tenemos las sales. Partiendo por las sales binarias, estas se originan de la combinación de un hidrácido más un hidróxido. Se nombran colocando la raíz del no metal seguido del sufijo uro más el nombre del metal. Siguiendo lo ya mencionado en la siguiente fórmula donde se nos presenta calcio y flúor, nos quedaría como fluoruro de calcio con una valencia de 2. En el flúor se le agregaría el sufijo uro y por ello nos queda como fluoruro. Y por último solo se le agrega el nombre del metal. Por último tenemos las sales ternarias u oxisales. Estas se originan de la combinación de un oxácido con un hidróxido. Se nombran colocando el nombre del anión seguido del nombre del metal que lo acompaña y su valencia entre paréntesis y en números romanos. En este último ejemplo nos quedaría como sulfato de níquel siguiendo lo ya mencionado.